Bienvenidos a la tercera clase de psicología aplicada a la actividad financiera. Hoy vamos a tratar con la gestión emocional. Cuando nosotros hablamos, muchas veces se comenta de que las actividades financieras tienen una carga psicológica muy grande. Muchas veces esto deviene justamente de la expresión de todas las emociones que transcurren durante el proceso operativo. En base a esto, justamente vamos a comenzar dicha grabación por definir, ¿sí?, qué es la gestión emocional, que para nosotros es un baluarte indispensable en lo que respecta a la psicología en las diversas actividades financieras. ¿Cómo podemos describir esto? Si bien es una habilidad, una temática que abarca muchos aspectos, podemos definirla simplemente como la capacidad de reconocer, comprender, manejar y expresar adecuadamente las emociones. Esto quiere decir que ante una emoción justamente que transcurra, puede reconocer su alteración fisiológica, poder tomar justamente un respiro, evaluar dicha emoción para comprender qué es lo que puede estar despertando dicha situación y a partir de eso poder tener un manejo y una expresión adecuadas en relación al contexto. Dentro de esta definición, si bien es simple, es posible ver acá que involucra muchas habilidades, muchas competencias, como tiene que ver justamente la autoconciencia, es decir, ser subjetivamente acorde a lo que estoy sintiendo, cómo se está expresando en este momento, la autorregulación, que tiene que ver justamente con el manejo efectivo y, sumado a eso, otras actividades, otras habilidades de carácter social, como lo son la asertividad, que es la expresión correcta de nuestras emociones con el entorno o con otras personas, la motivación, que es el uso de dicha emoción para poder iniciar actividades, ¿sí? Actividades que justamente vayan a estar cargadas de un tope de energía. La empatía, que es la capacidad de conectar y comprender emociones pertenecientes a otras personas, entre, por supuesto, otras habilidades de carácter social que van a hacer a nuestra gestión emocional. Siguiendo un poco con esto, una de las cuestiones, vamos a definir de qué tratan las emociones, y una de las cuestiones que siempre acá transcurre es la diferencia con el sentimiento, que tiene específicamente una emoción y que tiene específicamente el sentimiento. Si vamos por la primera a una definición bastante concreta, se trata de una alteración del ánimo intensa y efímera, corta, que se acompaña de un cambio somático, de un cambio fisiológico, corporal, etcétera. Dentro del estudio de las emociones, encontramos que tenemos componentes fisiológicos, cognitivos, motores, motivacionales y subjetivos, ¿sí? Por otro lado, la diferencia principal en este caso con el sentimiento tiene que ver por dos cuestiones. La primera, que el sentimiento es bastante más duradero, y segundo, que el mismo incluye una reelaboración de los estímulos, es decir, mientras hay un procesamiento más consciente, en este caso del sentimiento, a través del juicio, esto significa la escala de valores para determinar si una serie de estímulos me están siendo agradables o desagradables, la emoción es justamente de carácter más inconsciente, se despierta
ante ciertos tipos de estímulos, ante ciertos tipos de situaciones, antes de que podamos hacer un procesamiento consciente de la emoción misma. Ahora, siguiendo con esto, hay una cuestión muy importante. Acá tenemos una gama de emociones realmente muy amplia, pero si vamos a la base, vamos a la raíz de todo esto, nos encontramos con las llamadas emociones primarias. ¿Qué quiere decir esto que sean primarias? Al igual justamente que los colores primarios, si queremos hacer algún ejemplo, lo que trata con las emociones de primer grado es que son universales, ¿sí? Tenemos un aspecto en común, todos los seres humanos, que va a ser la expresión de dichas emociones, ¿sí? Que a su vez implican programas de acción complejos que son resultado del proceso evolutivo. ¿Qué quiere decir? En otra forma, las emociones siempre cumplen una función y en este caso las emociones primarias fueron determinantes en el proceso evolutivo. ¿Qué quiere decir? Para garantizar la supervivencia. Se tratan en este caso de seis emociones primarias que son el miedo, la ira, el asco, la sorpresa, la alegría y por último la tristeza. Por otra parte, cuando hablamos de emociones secundarias, que van a ser por supuesto muchas, muchas más en cantidad, estas se tratan de aquellas que tienen carácter social y cultural y que por supuesto, justamente analogía con los colores, surgen de la combinación de las emociones primarias. Al igual que los conocimientos, los patrones de comportamiento, los sesgos, entre otros contenidos a nivel psicológico, las emociones secundarias también se van aprendiendo a través de las interacciones sociales. Es más, es posible de notar que en gran cantidad de casos, por no decir casi siempre, todo proceso de aprendizaje también denota una emoción de este tipo. ¿Sí? En este caso vamos a tener, siguiendo con la próxima imagen, un poquito lo que tiene que ver con la rueda, al medio, las seis emociones principales y después todas las que van saliendo, ¿sí? Como resultado del condicionamiento social o de las interacciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo. ¿Qué puede pasar, por supuesto, en este caso? ¿Cuál va a ser la característica de las emociones secundarias? Que cierto tipo de cultura, cierto tipo de sociedad va a ser más propensa a sentir un cierto tipo de emociones que otras. Por otro lado, el otro caso es que siempre toda emoción secundaria, por lo general, denota, esconde, disfraza una emoción primaria. Es decir, de las seis que mencionamos y que están acá bien en el centro de la rueda. Conociendo un poco de lo que tiene que ver con las emociones, definiendo rápidamente qué se trataba la gestión emocional, una cuestión aquí sumamente importante es cómo lograr una gestión emocional efectiva o cómo sabemos que estamos desarrollando una gestión emocional efectiva o cómo se puede establecer a través de qué tipos de relaciones, en qué tipos de contextos. Podemos mencionar en este caso rápidamente tres características que hacen a una gestión emocional funcional efectiva o, si se quiere decir, adecuada al entorno, al contexto o a uno mismo. Bien, las tres cuestiones en este caso vamos a mencionar en primer grado la conexión con la reacción fisiológica en el momento.
Nosotros habitualmente cuando estamos experimentando una emoción, una de las cuestiones mencionadas anteriormente es que despiertan, tienen una alteración o un aspecto fisiológico. Poder conectar, en este caso justamente con el cuerpo, ver qué me está pasando, qué emoción o qué parte del cuerpo, mejor dicho, tengo atravesada, tengo alterada producto de esta emoción, puede justamente servirme para saber qué es lo que estoy experimentando. O, en otro caso, qué estímulos o qué asociaciones generan como consecuencia que esté experimentando esto en el momento. ¿Sí? Poder tener ese tipo de conexión es un criterio de base para el reconocimiento o la autoconciencia que nos lleva, tras esa interpretación, a poder tener posteriormente un manejo más adecuado. Por otro lado, muy de la mano con esto, ¿sí? Se interpreta la emoción en relación al entorno. Habitualmente muchas de las emociones secundarias, podemos decir también en otra forma, que son emociones condicionadas, ¿sí? Muchas veces nuestra mente, si se quiere decir, interpreta ciertos tipos de estímulos y los asocia a otros hechos anteriores que han despertado una emoción en particular. Interpretar, en este caso, la emoción en relación al entorno significa justamente poder discernir qué está pasando característicamente, qué está transcurriendo en este momento en el entorno para que pueda saber, ¿sí? A través de dicha asociación, dicha relación, cómo puedo dar un paso más con esta interpretación, no solamente desde la conexión con nuestro cuerpo, sino con el entorno mismo y que esto justamente nos vaya preparando de la mejor manera para accionar posteriormente. El último caso, ¿sí? Es comprender justamente el factor de aprendizaje que acarrean las emociones. Muchas veces cuando nosotros interpretamos, conectamos, identificamos la emoción que está transcurriendo, nos puede hablar en muchas ocasiones de la base, de la raíz que está previamente a todo eso para poderlo trabajar más a fondo posteriormente, ¿sí? Toda emoción, ¿sí? Tiene una función en un contexto particular y se despierta como consecuencia de una sensación de supervivencia, de mantenimiento frente al peligro que se percibe en el entorno, si se quiere decir, o en tal caso, por supuesto, en otros escenarios, ante los estímulos que podemos interpretar como positivos, como benefactores. ¿Sí? Por supuesto, supongamos que si desde pequeño tengo arraigado a través de sumas, repeticiones por parte de mis padres o de familiares muy cercanos que en la vida sí o sí hay que ganar, ¿sí? No está permitido perder, la palabra perder es una mala palabra. Cada vez, por más que inicie nuevas actividades y sea novato, por supuesto, en esas actividades que apenas inicie y tenga pérdidas o tenga escenarios en los cuales pierdo frente a otra persona, lo voy a sentir como una amenaza y mi reacción frente a eso va a ser probablemente ira, enojo, frustración. ¿Sí? Poder justamente comprender esto nos puede llevar justamente a la raíz de por qué dicha idea fue creada y
funcionando como un estandarte en mi manera de comportarme. Dicho esto, y ya terminando con este ejemplo, damos por finalizado lo que es la grabación de hoy, la clase que respecta a gestión emocional, y nos vemos la semana que viene para hablar de lo que son los hábitos y la rutina. Espero que les haya sido de gusto y nos seguimos viendo.